Muy buenas tardes a todos. Gracias a Dios que estamos aquí en la casa de Dios para meditar en su palabra, para prepararnos cada día mejor para vivir nuestras vidas, hacer en nuestras vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Saludos a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares en algunas partes de México y en otras partes del mundo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a orar para empezar en esta tarde. Padre, venimos a tu presencia. Hemos alabado tu nombre porque reconocemos que eres el único y verdadero Dios vivo. Reconocemos que eres tú, Padre eterno, quien sostiene el latido de nuestro corazón. Reconocemos que eres tú, Señor, el que nos da la vida física, la vida eterna. Gracias, Padre, por tan infinito amor. Te bendecimos. En este día, Señor, ponemos en tus manos a la hermana Sired y tú, Señor, sabes las situaciones de salud por las que está pasando. La ponemos en tus manos y te rogamos tu intervención en tu hija. También, Padre, ponemos en tus manos a la hermana Juanita, mamá de la hermana Lucy allá en Sicar Salina Cruz. Tú sabes, Señor, las afectaciones que tiene en su salud y te rogamos, Padre, tu pronta intervención. También, Padre, ponemos en tus manos a tu hija Martita aquí en la Minerva y a la hermana Mode y al hermano Pedro. Y te rogamos, Padre, que les sostengas, que tú, Señor, les guardes. Y, Padre, te rogamos que esta palabra sea de beneficio en nuestra vida diaria y que, Señor, este año sea mejor, sea algo diferente, con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, bien dijo nuestro hermano Nef, ya estamos terminando enero, se termina enero, se terminan los propósitos de año nuevo y volvemos a la vida de siempre. Este año, nuestro lema se basa en Lucas capítulo 5, verso 5, que es algo que se relaciona con nuestra realidad. Estaba el Señor Jesús con Pedro y le dice que pesque, y aquí en Lucas 5, verso 5, tenemos la respuesta de Pedro, que le dice al Señor Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y termina diciéndole: mas en tu palabra echaré la red. Y probablemente nosotros pudiéramos decir unas palabras muy parecidas. Señor, por mucho tiempo hemos estado trabajando, por mucho tiempo hemos estado buscando la manera, el modo, pero no hemos pescado nada. Aquí entre nosotros nos decimos, nos desdecimos, buscamos una manera y buscamos otra, pero nada hemos pescado. Pero en este año el Señor nos dice: pesquen, sigan insistiendo, y nosotros queremos respondemos al Señor: pues nada hemos pescado, Señor, pero en tu palabra echaremos
la red. Y si este es nuestro ideal, nuestra meta, nuestro lema, nuestra guía para este año, pues entonces necesitamos ir pensando en cómo es que vamos a pescar, cómo es que vamos a decirles a los que conocemos, quizás también a los que no conocemos, cómo vamos a darles el aviso y la noticia de que en el Señor Jesús hay una vida nueva. Ya en las semanas pasadas hablamos acerca de que el que reconozca al Señor delante de los hombres, cuando nosotros nos presentemos en la presencia del Padre, el Señor nos va a reconocer a nosotros. Y si nosotros no reconocemos al Señor delante de los hombres, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que el Señor tampoco nos va a reconocer delante del Padre. De manera que entonces es importante, es necesario que confesemos. Es otra manera de decir que vayamos a pescar, que confesemos al Señor delante de los hombres. Y puede ser que confesemos al Señor delante de nuestros conocidos, o puede ser que confesemos al Señor delante de desconocidos. Y si hablamos de conocidos, pues hablamos acerca de confesar al Señor delante de nuestros familiares, nuestros papás, nuestros hermanos, o los primos, o los tíos, la esposa, los hijos, todos aquellos con quienes nosotros nos relacionamos en familia. Tenemos que pensar, tenemos que tener en mente que además de tantas cosas que platicamos, y que muchas de las cosas que platicamos ya ni siquiera valen la pena, pero que este año pongamos un énfasis en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, de decirles a los demás que en el Señor Jesús hay una vida nueva. Pero también podemos hacerlo con gente que no conocemos. Por ejemplo, vamos a la verdura, o vamos a la tienda, o vamos a cargar gasolina. Pues es mucha gente con la que nos relacionamos, aunque no los conocemos. Pero no por el hecho de no conocerlos significa que no necesitan al Señor. Por supuesto que todos necesitamos al Señor. De modo que sean nuestros familiares o que no sean nuestros familiares, por supuesto, la aproximación, la forma de acercarnos a unos y otros va a tener sus diferencias, porque con la gente que conocemos y que tenemos más familiaridad, sería más fácil. O quizás alguien me va a decir, no, pues yo preferiría hablarles a los que no me conocen o a los que no son de mi familia que a los que sí son. Ahora sí que en circunstancias pues hay muchas, pero tiene que haber en nuestro corazón, en nuestra mente, un vivo anhelo y deseo de compartir con alguien. Hace unos días también estábamos acordándonos de aquel día en que nosotros conocimos al Señor y de cómo nuestro corazón se alegró. Nos estuvimos recordando también de aquel momento en que fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que fuimos bautizados y salimos del agua bautismal, y en nuestra mente, en nuestro corazón, había mucha alegría, había mucho gozo, había paz, y también el deseo de platicarles a todos, de decirles a todos que nosotros habíamos encontrado la fuente de la vida
y van pasando los días, los meses, los años, y poco a poco esa alegría muchas veces disminuye. Y nos vamos acostumbrando a ser hijos de Dios, y nos vamos acostumbrando a las bendiciones, y nos vamos acostumbrando hasta que empezamos a vivir en nuestra comodidad. Pero la verdad es que si no confesamos a nuestro Señor Jesucristo delante de los que conocemos y delante de los que no conocemos, no podemos esperar que el Señor Jesús nos reconozca cuando lleguemos a su presencia. De manera que el Señor Jesús también lo mencionamos, no solamente nos llamó para salvarnos, sino que nos llamó para salvarnos, pero para que nosotros también seamos instrumentos para alcanzar a otros. Ahí en Hechos 16:31, en donde está Pablo hablando con el carcelero, le dice: serás salvo tú, pero también tu casa, también los tuyos. De manera que entonces no se vale que vivamos en la comodidad de que, pues como ya me salvé yo, pues ya me voy al cielo y qué alegría, porque es necesario que como pámpanos, como sarmientos de la vid verdadera, que vivimos unidos a nuestro Señor Jesucristo, que permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, es importante, es necesario, es algo natural que demos fruto. ¿Cómo es posible que una planta de uvas, una vid, teniendo sus ramas y que sus ramas están unidas al tallo principal, que es nuestro Señor Jesucristo, y que las ramas no den fruto? Sí es posible, ¿eh? Sí es posible, y dice el Señor Jesús, esas ramas van a ser cortadas y echadas al fuego. Son ramas que ahí están y que están disfrutando de la savia, de la vid verdadera, de la vid principal, pero, sin embargo, por los afanes de esta vida o por las acechanzas del enemigo, se vuelven estériles. Y una rama estéril va a ser cortada y echada al fuego, pero una rama, un sarmiento que da fruto, ese va a ser podado, pero para que dé aún más fruto. Dice aquí en la palabra 30, 60 y 100 por uno. De manera que el que confiese a nuestro Señor Jesucristo va a ser recibido en el reino de los cielos, y aquel que no confiese a nuestro Señor Jesucristo, por muy hijo o por muy hija que se sienta, no va a ser recibido en el reino de los cielos. No es solamente el hecho de que nazcamos en Cristo, sino también de que seamos fructíferos. Y esto es algo de la naturaleza espiritual. Si somos hijos de Dios, pues actuaremos como hace Dios, y si Dios es santo, nosotros buscaremos la manera de ser santos como Dios, y si Dios es justo, nosotros buscaremos la manera de ser justos. Porque el Hijo siempre se parece al Padre. Y si el Hijo no se parece al Padre, ¿realmente será hijo? Y esto es lo que nos viene aconteciendo y sucediendo, que al caer en nuestra comodidad, después de que ya ha pasado mucho tiempo que conocimos al Señor, después que ha pasado mucho tiempo que fuimos bautizados, pues ya nos acostumbramos otra vez a nuestra vida, ya nos aclimatamos otra vez a nuestra comodidad, pero en nuestro corazón tiene que haber el objetivo, el anhelo principal de dar fruto para el Señor, de confesar al Señor Jesucristo. Ahora bien, si nosotros estamos
planeando para este año confesar a nuestro Señor Jesucristo con el de la tienda y con el de la gasolinería y con los compañeros de trabajo o con los vecinos. Pues eso es lo mejor que podemos hacer, pero ahora también es importante que consideremos que cuando nosotros a alguien le hablamos acerca de la nueva vida, pues las respuestas no siempre son favorables o muy probablemente casi nunca. Y la verdad es que nuestro Señor Jesucristo ha sido considerado como el revolucionario más grande que ha existido, porque las ideas y los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo y que Él mismo también nos ha enseñado y que tenemos aquí escritos en las Sagradas Escrituras, la verdad es que sus ideas no concuerdan con la del mundo. Es más, las ideas de nuestro Señor Jesucristo son completamente opuestas a las del mundo. Y estas ideas que son opuestas al mundo, ¿qué es lo que ocasionan? Pues ocasionan un rechazo. Y son cosas pues que hasta parecen normales y naturales. Cuando dos personas están platicando de algo y se dan cuenta que uno piensa de una manera y el otro piensa de una forma completamente contraria, en ese momento pues ya hay una gran diferencia y ya hay una separación y ya no hay una identificación y ya no hay el mismo gusto o la misma alegría de ver a esa otra persona, porque la persona piensa diferente. Y nosotros pues siempre queremos estar con los que piensan como nosotros, aunque lo que pensamos no sea lo mejor o no sea lo verdadero, pero esa es la naturaleza resultante del pecado, que siempre buscamos estar con los que piensan igual a nosotros, aunque los pensamientos sean malos. Pero el Señor Jesús, con ideas claramente opuestas a las ideas del mundo, pues Él nos da la tarea, la responsabilidad, el privilegio de anunciar a los demás que van caminando en una dirección incorrecta. Y a nadie le gusta que le señalen esas cosas. A nadie le gusta que le señalen que lo que está haciendo no es bueno o que lo que está haciendo le va a llevar a un mal resultado, y ahí entonces se pueden venir muchas situaciones que nos van a invitar a mejor guardar silencio, a mejor no meternos, a mejor dejar que la gente haga lo que quiera y nosotros hacer lo que nos corresponde. Pero esas ideas no vienen de Dios. El Señor Jesús, aquí en Mateo, en el capítulo 5, nos habla de las bienaventuranzas. Este es el Sermón del Monte, uno de los grandes mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en Mateo 5, en el verso 10, dice: bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. En la comodidad que vivimos en este momento en nuestro país, en muchos lugares de nuestro país, no hay persecución. Entonces, podemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y no va a pasar nada, no va a pasar más que nos tiren de a locos o no nos hagan caso. Pero hay lugares de nuestro país en los que
sí hay persecución, en los cuales el decir yo soy cristiano evangélico, o decir yo soy hijo de Dios, o yo creo en el Señor Jesucristo, inmediatamente eso les acarrea muchos problemas. En algunos lugares de Oaxaca, de Chiapas, Chihuahua, aquí mismo en Hidalgo, en algunos lugares hay persecución. Y imagínense, ante las palabras de que si me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Los hermanos se ven en la disyuntiva de decir, ¿qué hago? Mejor me quedo calladito y niego que soy cristiano, o reconozco al Señor Jesús. Y el reconocer al Señor Jesús, ya sé que me va a acarrear problemas, que me va a acarrear dificultades, ya sé que me van a querer cortar la luz, me van a querer cortar el agua, ya sé que hasta me pueden expulsar. Y sin embargo hemos visto casos en los años recientes de hermanos que han preferido confesar que son hijos de Dios, que seguir teniendo agua, o que seguir teniendo luz, o que seguir teniendo su casa. Y terminan los hermanos desplazados y en la calle. Pero esto es un ejemplo para nosotros, porque nosotros estamos aún en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad, y ya no pensamos mucho en el confesar al Señor delante de los hombres. Pero esto debería de ser lo más importante en nuestras vidas. Dice aquí Mateo 5:10, 3 veces felices, dichosos los que padezcan persecución. Y nosotros hasta este momento no hemos padecido persecución, pero también muy probablemente no hemos padecido persecución, pues porque tampoco probablemente hemos hecho mucho. Y esto es algo que tenemos que reconsiderar, que tenemos que pensar, que uno de los objetivos principales de nuestra vida como cristianos y para este año es confesar al Señor Jesús. Y si esa acción de confesar a nuestro Señor Jesucristo nos va a acarrear problemas con algún amigo que se va a convertir en enemigo, o nos va a traer rechazo de nuestros familiares, o vamos a terminar sin amigos en la vecindad o en el trabajo, tenemos que considerar seriamente lo que es más valioso, lo que es más importante. Porque muchas veces preferimos la aceptación social, que nos vean bonito, que nos hablen bonito, a confesar que en Jesús hay vida eterna y que el Señor Jesús quiere transformar el corazón de cada uno de los seres humanos, y que el Señor actúa a través de sus sarmientos, a través de sus ramas, a través de sus renuevos, que somos cada uno de nosotros. 3 veces felices, dichosos los que padecen persecución por causa del nombre de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en las Sagradas Escrituras encontramos que el reino de los cielos es de los pobres, que el reino de los cielos es de los humildes, que el reino de los cielos es de los niños, y el reino de los cielos es de quienes padecen persecución. Y aquí nos habla el Señor Jesús de una pertenencia. No quiere decir que si yo padezco persecución yo soy el dueño del reino de los cielos, que eso sería grandioso, pero no es así. De lo que habla nuestro Señor Jesucristo es de un sentido de pertenencia, de una bendición de pertenencia. Es decir, que si por confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo empiezo a padecer el rechazo o enemistad de alguien, ese rechazo
que por un lado estoy recibiendo del que era mi amigo, del que era mi vecino, mi compañero, de parte del Señor hay una retribución, hay una compensación. Entonces sí, quizás me estoy quedando sin amigos por decirles que el Señor Jesús los está buscando. Puede ser, pero entre más suceda esto, el Señor Jesús más va a estar contento conmigo. Y eso necesitamos pensarlo y valorarlo, porque es necesario que salgamos de nuestra comodidad. Es necesario que nuevamente echemos nuestras redes para pescar. Es necesario que nuevamente confesemos a nuestro Señor Jesucristo y que lo tengamos en mente todos los días, y que todos los días también lo hagamos y pensemos, ¿cómo le hago para hablarle a esta persona? Las conversaciones no se dan así de la nada. Las conversaciones, las confesiones de nuestro Señor Jesucristo son cosas que el Espíritu Santo nos guía, de manera que entonces, por un lado, pues es la oración, orar por una determinada persona, orar por un determinado amigo, o por un determinado vecino, o por un determinado padre, o por un determinado hijo, pero la oración es el fundamento a través del cual el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir, ayuda a esta persona, y en el momento en que le estés ayudando, le puedes confesar que tienes un Salvador. Es necesario, mis hermanos, que consideremos seriamente que nuestra pertenencia al reino de los cielos depende grandemente de que nosotros confesemos al Señor Jesús. Puede ser que de 100 personas a quienes nosotros confesemos al Señor Jesús, puede ser que uno, puede ser que ninguno, o puede ser que 10 o 20, no lo sabemos, pero nosotros tenemos una tarea asignada por parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual deberíamos de considerar y de asegurarnos de que estamos obedeciendo al Señor. Somos ramas de nuestro Señor Jesucristo, permanezcamos en Él. Y si permanecemos en el Señor, permaneceremos en su palabra. Y si permanecemos en su palabra, entonces también vamos a buscar el modo de confesar. Hay maneras en las que normalmente lo hacemos, como estas transmisiones, o como abrir las puertas de la casa de Dios para que la gente venga. Pero si eso no sucede, entonces nosotros pues tenemos que preguntarle al Señor. Tenemos que preguntarnos a nosotros también. ¿Cómo le hago, Señor? Y esto ha de ser una preocupación, esto ha de ser una prioridad de nuestras vidas, mis hermanos, porque así como lo platicábamos, algunos amigos, hermanos que estaban con nosotros en el 2025 y el día de hoy ya no están. ¿Y dónde estarán en este momento? ¿Habrán escuchado que había una nueva vida en Cristo? ¿Que hay una nueva vida en Cristo? Pues no sabemos. Y no vayamos a ser nosotros acusados de negligencia en el momento importante de nuestra vida. Porque tenemos el tiempo, tenemos la palabra, tenemos la salud, tenemos el uso de nuestras facultades mentales, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo. Ahora hay que quitar a un lado quitar las distracciones para que enfoquemos lo verdaderamente importante para el Señor Jesús y para nosotros.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, tú conoces la vida, tú conoces los pensamientos de cada uno de nosotros. Y tú, Señor, hiciste todo para darnos una nueva vida en ti. Tú, Señor Jesús, nos has transformado y ahora nos das la posibilidad de considerar el confesarte delante de los hombres. Y si nos has dado vida y salud, es porque aún tenemos la oportunidad. Y te rogamos, Señor, que esto sea una prioridad en el corazón de cada uno de nosotros. Confesar tu nombre delante de conocidos y de desconocidos, delante de amigos y delante de enemigos. Y también, Señor, rogamos por todos aquellos hermanos cristianos, evangélicos, que a través de México, de nuestra nación, están padeciendo persecución. También, Señor, en el mundo, muchos cristianos están padeciendo por confesar que son tus hijos. Pero bien nos decías en uno de los domingos anteriores, no teman al que mata el cuerpo, teman a aquel que decide el destino eterno de cada alma. Y ese eres tú, Señor. Y sabemos que tú, Señor, eres bondadoso, eres misericordioso. Pero también, Señor, sabemos que a su debido tiempo tú harás justicia con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para usar el tiempo que nos das de la mejor manera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Cristo, para confesarte delante de los hombres. Y que ese día que tú, Señor, nos llames a tu presencia, también tú, Señor, nos confieses delante del Padre. Nos des la bienvenida a la ciudad celestial y que olvidemos en ese instante el paso por la tierra árida y entremos al gozo de ti, Señor Jesús. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.